la Gran Comisión. Este es un tema de suma importancia para nuestra vida, sea un líder, sea un apóstol, sea un profeta, sea un pastor, sea un maestro, sea un predicador. Es muy importante entender lo que es la Gran Comisión, tal como lo enseñan las Sagradas Escrituras. Mientras nuestro invitado para el día de hoy se conecta, vamos a hacer alguna breve reflexión sobre lo que es la Gran Comisión. Pero antes, para ilustrar, es muy conveniente entender lo que en el mundo secular y especialmente dentro del ejercicio del derecho se entiende por comisión. Ustedes han escuchado que los jueces de la República tienen distintas jerarquías. Hay una pirámide. Unos tienen un alto más alto, que podría ser un magistrado, y el más pequeño podría ser el juez municipal o promiscuo municipal. Pero estos jueces, cuando toman una decisión, por ejemplo, un juez municipal, y el ejemplo sería la entrega de un bien inmueble. Entonces el juez municipal no va a hacer esa entrega, sino que la comisiona a una autoridad inferior que en el caso colombiano, en su mayoría, es al inspector de policía. Entonces el inspector de policía recibe un documento que se llama despacho comisorio. Y el juez superior le ordena al inspector para que efectúe un acto, que en este caso, de acuerdo al ejemplo que colocamos, es la entrega de un bien inmueble. Pero ese inspector no se puede extralimitar en lo que el juez no le ha ordenado, sino que por eso se expide un despacho comisorio. Es un documento en donde el juez le dice: usted haga el acto de entrega del inmueble de conformidad a la ley, de conformidad a estos parámetros. Y reitero, el inspector no se puede exceder, no se puede inventar nada, no le puede agregar nada al despacho comisorio, no puede interpretar la ley, no puede decir: no, espere, es que a mí me parece que es por acá. Ese es un ejemplo de lo que es en el mundo secular y especialmente dentro de la administración de justicia el estar comisionado con un propósito, con un objetivo, y no puede extralimitarse, lo que se llama la autoridad comisionada. Pues mire, amigo oyente, con mayor razón, quienes proclaman o proclamamos el Evangelio de Cristo, quienes enseñamos las Sagradas Escrituras, no podemos cambiar la Escritura, ni siquiera podemos alegorizarla, y menos adicionarle. No, nada. Tenemos es que cumplir la Gran Comisión. Y ese es el tema para el día de hoy, al cual le doy el saludo al pastor Gustavo Rosales desde esa bella nación de los Estados Unidos de México. Cordial saludo, pastor Gustavo. Doctor Juan, muy buenas tardes a todos los oyentes de Fuego AM. Pueblo colombiano, siempre es un gusto estar con ustedes y aquí contentos por la invitación y pidiéndole a Dios que Él nos hable a través de la palabra el día de hoy. Bien, pastor Gustavo, nosotros le damos gracias a Dios por su vida, por su ministerio y por el tiempo que dedica para poder compartir estas enseñanzas por Fuego AM en el Impulso. Y bueno, pastor, nos lo han enseñado, pero qué bueno cuando vuelve y se recaba, vuelve y se examina, así como los de Berea, siempre examinando las Sagradas Escrituras. Y qué bueno que el pastor nos indique
según las Sagradas Escrituras, pastor, ¿qué debemos entender o qué es la Gran Comisión? La verdad que este texto es muy leído, como comenta el doctor Juan, todos los oyentes, muy repetido, inclusive memorizado, pero la verdad que estudiándolo una y otra vez la escritura nos da una riqueza grandísima, grandísima de esta gran comisión. Aparte se da en un momento muy particular, eh, eh, ya los primeros cristianos estaban siendo perseguidos. Jesucristo en la resurrección había demostrado todas las cosas que él había prometido, porque ninguna de sus promesas cayó a tierra ni lo hará, todo lo que está escrito será cumplido. Y aparte, ya había, de acuerdo a la escritura, una cantidad de discípulos, una cantidad de personas que estaban de alguna manera deseosos eh, de poder entender qué es lo que estaba pasando. Yo creo que fue un momento muy particular. De hecho, de los relatos, ¿verdad? De los relatos de cuando Jesucristo dice esto que están en tres de los evangelios, el de Mateo pareciera como el más solemne, que es el que seguramente comentó el doctor Juan y al que nos vamos a estar refiriendo y vamos a estar leyendo y estudiando. De hecho, hace muchos años recuerdo que compartí una enseñanza y cuando ahorita pregunta el doctor Juan, ¿cuál es la gran comisión? La verdad es que hay muchas cosas que decir, pero en dos simples letras, Jesucristo dio un mandato muy fuerte que hasta nuestros días se entiende que los 11 que quedaban no podían cumplirlo solamente ellos. Los 500 a los cuales se les apareció el Señor Jesucristo tampoco lo podían cumplir. Ni siquiera los 120. Era una gran encomienda que tenía que ver con el cumplimiento completo de las cosas, que tenía que ver con el final de los tiempos que nos han alcanzado a nosotros. Entonces, era un mensaje que tenía que transmitirse, un mensaje muy importante. Era una gran encomienda, una gran comisión, como lo comentó el doctor Juan en un principio, pero no algo político o no algo filosófico o psicológico o de la sociología, sino que un mensaje de Dios que el Padre le había entregado a Cristo para que descendiera al cielo y que Él muriera por nosotros, pero también nos diera ese mensaje. Bueno, imagínate, si el Padre se lo encomendó a Cristo, ahora Cristo lo estaba encomendando a todos los que iban a quedar. Pero no solamente a los 11, no solamente a los 120, no solamente a todos los que se les apareció en ese momento de acuerdo a las Escrituras, sino a todos los verdaderos creyentes de todas las épocas, de todos los tiempos. Se iba a resumir en estas dos palabras pequeñitas que te quiero mencionar, que vienen en Mateo 28 y al ratito lo estudiaremos con más profundidad, pero Jesucristo dio una orden, dio un mandato. No fue si quieres o no quieres, no fue un consejo como a veces el apóstol Pablo da consejos o como la escritura da algunas cosas que te pueden ayudar a mejorar algunas áreas de tu vida, sino que eso fue un mandato preciso a sus hijos y a sus hijas, a todos. Y ese mandato es la palabra id, id. Y es en dos sentidos, lo vamos a estudiar. Id, y tiene que predicarse el evangelio, pero es también id a ser discípulos. Y implica mucho la gran comisión. Implica una gran encomienda, un gran encargo, un gran compromiso que el mismo Dios hecho carne nos dejó a todos los cristianos y las cristianas. Entonces la gran comisión pues tiene que ver con eso, tiene que ver con un gran encargo, ¿no? Como cuando alguien te da una responsabilidad y sientes que es una responsabilidad grandísima. A lo mejor murió el director de la escuela que tú estabas, o acaba de jubilarse el jefe en el trabajo, o acaban de ascenderte a ti, o acabas de tener una grande responsabilidad y te toca ahora todo, como decimos aquí en México, todo el paquete, ¿no? Ya todo el paquete ya te toca a ti. Bueno, así se sentían los cristianos en aquel tiempo y así nos tenemos que sentir el día de hoy con la gran encomienda, con la gran tarea que Jesucristo mismo nos dejó a todos nosotros. Esa gran tarea que tiene que ver obviamente con propagar su evangelio, no cualquier evangelio, no cualquier mensaje, no cualquier verdad, no cualquier enseñanza bíblica, sino su enseñanza bíblica. Y después tiene que ver, pues obviamente también con otras cosas que estaremos analizando, que ya tiene que ver con pues con la fundamentación de la iglesia, ya tiene que ver con el pastoreo, tiene que ver con la madurez, con el crecimiento, todo eso implica la gran comisión. Pareciera un tema, como decía el doctor Juan, que lo hemos escuchado mucho, pero yo creo que analizarlo
nos va a hacer bien. Y como dice la Escritura, el repetir las mismas cosas no nos es ningún problema, nos es una bendición. Y el escucharlas a nosotros nos es muy seguro. Entonces, como queremos estar seguros en Cristo y en la palabra, pues démosle de verdad eh, esa oportunidad, este tiempo en la radio que nos permiten para poder escuchar esta temática y dejar que Dios nos hable a cada uno de los presentes. Sí, señor. Pastor Gustavo, cuando se estudia la historia de la iglesia o del cristianismo, encontramos cómo en el periodo apostólico estos discípulos de Cristo se ciñeron estrictamente a proclamar las buenas nuevas, es decir, el Evangelio, lo que Cristo enseñó. Cuando se llega aproximadamente en el año 300 de la era cristiana, el cristianismo en todo el imperio romano, cómo había crecido en gran manera, a pesar de la persecución en primer lugar por el mismo sector o la mayoría del pueblo judío y luego después del mismo imperio y luego de otros grupos. Viene un periodo de la Edad Media en donde es lamentable para la historia y para el cristianismo que a raíz de la unión entre lo religioso y lo político, pues realmente, esto lo digo con las conclusiones que he sacado de estos estudios de historia, pues realmente no se cumplió la gran comisión. Lo que empezaron fue a ejercer una serie de actividades en donde el centro no era Cristo, sino el centro era una institución. Luego vino la Reforma, pero después de la Reforma hubo un auge tremendo con Wesley, con Juan Nos, otros grandes predicadores, y lo mismo vino ese celo por enseñar la palabra de Dios y de el Reino Unido hoy pasó a Norteamérica y en Norteamérica desde su fundación, organización como república, pues se ejerció esa gran comisión. Pero pastor, últimamente, uno podría decir que como a mediados del siglo XX, incluso antes, volvió a tener otro giro y no se volvió a ejercer con celo, con estricto sentido de enseñar el Evangelio. Es decir, no se discipuló, se acabaron los discípulos, surgieron una cantidad de líderes y fue menguando la enseñanza del Evangelio. Lo que le quería hacer en esta pregunta, con esta, digamos, reflexión histórica, es que volvamos entonces a repasar el texto de Mateo 28, especialmente de lo que es el versículo 19 y 20, para que recordemos, amigo oyente, que ejercer la gran comisión no es algo así como que sí voy a hacerlo y si puedo, o voy a enseñar lo que de pronto se me ocurre, o por mi conocimiento humanista o filosófico o profesional, sino que nos centremos realmente lo que significa estos dos textos, especialmente versículo 19 y 20 del capítulo 28 de Mateo. Qué bueno que podamos hacer esa buena reflexión, pastor. No, la verdad que es importantísimo lo que está comentando el doctor Juan. Por eso comentaba que la Gran Comisión no tiene que ver con un tiempo específico, tiene que ver con todo el tiempo de la iglesia. Es más, reflexionemos algo, amado oyente. Cuando usted revisa Mateo capítulo 24, en las señales antes del fin, que son tremendas, que muchas de ellas pues ya las hemos vivido, ¿no? Las pestes, las guerras, los rumores de guerras, el amor de muchos se va a enfriar, los falsos cristos, los falsos mensajes, la confusión tan terrible, unos a otros se entregarán, son momentos muy complicados. Pero recuerde que uno de los pasajes que tiene que ver con esto que estamos hablando el día de hoy, dice, y este evangelio será predicado en todo el mundo. Y este evangelio, a mí me llama mucho la atención eso, porque como dice el doctor Juan, no es cualquier mensaje el que se va a predicar. Va a acabar todas las cosas. Después de esto vendrá el fin, dice la Escritura, cuando este evangelio se predique. ¿Pero cuál evangelio?
No hay dos evangelios, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, no hay diferentes buenas nuevas. Jesucristo vino hecho carne entre nosotros. Dios mismo estuvo caminando entre nosotros, nos vino a dar ejemplo, nos vino a mostrar con su vida sus enseñanzas, pero algo muy importante que encontramos en Marcos capítulo 1, que nunca se le debe de olvidar, amado, nunca se le debe de olvidar el poder entender cuál es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Después de que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesucristo empezó su ministerio y lo primero que él vino a predicar fue su evangelio. Y él les dijo a todas las personas, arrepentíos, arrepentíos y creed, dos palabras muy importantes, arrepentíos y creed. Esas son las buenas nuevas. Cristo ha venido a la tierra, pero hay que arrepentirnos de nuestros pecados y entonces poder creer. ¿Y creer en qué? Creer en Cristo, creer en Jesús, creer en que Él es poderoso para poder limpiar completamente nuestra vida, cambiarla, transformarla, hacernos sus hijos, y que una vez hechos sus hijos, Él nos puede sostener con su gracia, con su amor, con su misericordia, con su instrucción, con su palabra, con su Santo Espíritu. Él nos puede sostener, nos puede llevar hasta el final. Como diría el autor Judas, un libro antes de culminar la Biblia, el libro de Judas, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su trono, se refiere a Jesucristo. Entonces, este es el Evangelio, este es el glorioso Evangelio, el de arrepentimiento y fe. Y el apóstol Pablo lo dice, aunque venga un ángel y te presente otro mensaje, hoy hay tanto mezcla. Yo veía hace poquito un video por ahí en las redes sociales de un pastor que se vestía de Superman. Y entonces el pastor que se vestía de Superman, pues, ¿qué mensaje va a dar? O sea, ¿qué es lo que está expresando? Lo digo con tristeza, lo digo con temor. Y hay tantos mensajes que se predican en diferentes púlpitos que no son el Evangelio. Es sociología, es psicología, es filosofía, es humanismo. Es una mezcla entre un poquito de la Biblia y un poquito de acá y un poquito de allá. Pero cuando este mensaje del Evangelio es predicado, entonces se está recordando lo que es la gran comisión. Cada generación tiene su oportunidad. La generación de David tuvo su tiempo. Y yo le digo, amado oyente, esta generación, esta que es la última o esta de las últimas, pues nos toca a nosotros, los que decimos ser hijos de Dios, poder verificar realmente cómo está nuestra vida y cumplir esta gran comisión, ir y predicar el evangelio, no cualquier evangelio, no cualquier mensaje, su evangelio. Entonces, si se da cuenta, toda la Biblia está conectada y nos habla de eso, de esa gran responsabilidad que es compartir su evangelio, predicar su evangelio y algo muy importante, vivir su evangelio. Porque si tú me predicas una cosa y vives otra cosa, estás predicando mal el evangelio de Jesucristo, estás mal representándolo. Una cosa es no tener la información, no tienes la información suficiente de cuál es el evangelio. Ok, no sabes, vamos a estudiar, vamos a aprender. Otra es, no te interesa saber el evangelio de Jesucristo porque no te conviene. Pues ten cuidado, porque no podemos ni quitarle ni añadirle a la escritura. Pero otra es, tú ya conoces cuál es el evangelio, el arrepentimiento y la fe, y no te has arrepentido de todos tus pecados, o no crees en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, tú tienes un grave problema. Tenemos que ubicar cuál es nuestra condición. ¿No conocías el evangelio? ¿Se te ha predicado otro mensaje en estos últimos años? Que ahí nos tardaríamos muchos programas en decir qué otros mensajes yo he escuchado estos últimos años que han tratado de suplantar el evangelio, que han tratado de quitarlo. Y hoy hay congregaciones, lo digo con tristeza, que no saben cuál es el evangelio de Jesucristo. Si usted lo sabe, amado oyente, ahorita que está reconociendo las palabras que estamos citando de nuestro Señor Jesucristo, si usted recuerda cuando el apóstol Pedro también predicó arrepentimiento y fe, si usted ha leído cuando el apóstol Pablo también predicó arrepentimiento y fe, si usted recuerda que Juan el Bautista invitó a la gente, la mandó a la gente a que se arrepintiera y que creyeran en el que había de venir otra vez arrepentimiento y fe, y si usted revisa los históricos y ve que en los históricos, en la Reforma Protestante, después de ellos, todos predicaban arrepentimiento y fe, podrá ser sincero y decir, hoy poco se predica el Evangelio de Jesucristo. No hay invitaciones a dejar el pecado, no hay invitaciones a vivir una vida en santidad. ¿Por qué pasa eso? Porque son tiempos peligrosos.
Pero esa es la invitación y la verdad, a lo mejor ya me extendí un poco más, pero creo que era muy importante poder mencionar esto, porque si no, entonces no estamos hablando de la Gran Comisión, estamos hablando de propagar una denominación, de extender un reino humano, de extender una religión. No se trata de eso, sino se trata de poder propagar el Evangelio eterno del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador Jesucristo. Bien, Pastor Gustavo. Pastor, dentro del texto, Mateo 28, en el versículo 19, habla de hacer discípulos. Hacer discípulos. No dice hacer líderes. La semántica es muy clara de la diferencia entre un discípulo y un líder. El discipulado, incluso en muchas ciencias seculares, indica que es aquel que continúa la enseñanza de su maestro. Es decir, Jesús es nuestro maestro. De ahí para acá, desde los apóstoles hasta hoy, son formar discípulos. Toda vez que no es que nos enseñe el liderazgo, claro, hay que enseñarlo porque la iglesia también tiene un ámbito en su parte eclesial, en su parte administrativa, la mayordomía. Pero no será, pastor, que no hemos podido diferenciar que ser discípulo, que fue lo que formó Jesús, es diferente a ser un líder, pastor. Es que es diferente, es que esa es la esencia de lo que comenta el doctor Juan. Ahora, usted, esa palabra discípulo, la entendemos muy bien porque obviamente en la cultura griega, en la cultura romana, pues se entiende lo que es el discipulado, ¿no? Y hoy en nuestra cultura latinoamericana, muchas de las religiones hablan de un discipulado, pero el discipulado de acuerdo a Cristo eres hacer un seguidor de Cristo, no un seguidor de una denominación. No es un líder, no es como dice el doctor Juan, no es un líder, no es una persona que ha sido formada para un grupo religioso. Vamos a decir que los fariseos eran líderes de su tiempo, pero no eran discípulos de Jesús. Entonces, esa parte es muy importante. Y la palabra antes, que es la que invertí pues, todo el tiempo, es la palabra nada más it, es it. De ahí surge lo que es la propagación del evangelio y las misiones inclusive, en ese mandato, it. Pero luego, ¿id a qué? Haced discípulos, como comenta el doctor Juan. Y haced discípulos a todas las naciones, como dice Mateo 24, se propagará este evangelio en todo el mundo. Entonces, esa parte de hacer discípulo es hacer seguidores de Jesús. ¿Y cómo haces un seguidor de Jesús? Tienes que enseñar el evangelio. Si no se predica el evangelio, es como si fueras a un enfermo, pero sin medicamento. Imagínate que vamos a hacer una campaña de salud. Vamos a hacer una campaña de salud en una región pobre de Colombia. Pero no llevas médicos, no llevas medicamentos, no llevas los aparatos, estetoscopio, no llevas el termómetro, no llevas nada. O sea, vas, pues está bien que vayas, pero eso no es una campaña médica, no es una campaña de salud. Hoy es exactamente lo mismo. Puede haber un aparato religioso, pero si el evangelio no se predica y no se vive, por eso es que no surgen verdaderos discípulos de Jesús. Hay discípulos, no voy a decir nombres, ¿no? Hay discípulos de los hombres. Hay discípulos de Gamaliel modernos, hay discípulos de los fariseos, hay discípulos de los saduceos. Cámbiale el nombre, pero hay pocos discípulos de Jesús y esa es la gran encomienda. Ahora, ¿por qué? Hay muchas razones, pero creo que hay otras preguntas para seguir construyendo el tema del día de hoy. Sí, bien interesante esa diferenciación y esa exhortación a ser discípulos, pero no discípulos de una persona humana como tal, sino discípulos de Cristo. Quiero unir una inquietud de un oyente con la pregunta que tenía preparada para el pastor Gustavo. Hay un oyente, Jorge Ángel, voy a resumirla. Dice, buenas tardes, y se pregunta por qué no se obedece la Gran Comisión de manera organizada. Bueno, ahí hay otros adjetivos. Dice, ¿por qué no se practica la Gran Comisión por fuera de los templos? Bueno, aquí ya tenemos entendido si es que la Gran Comisión
se ejerce solamente dentro de los templos. Y la pregunta que tenía preparada es precisamente, pastor, ¿quiénes son los que deben ejercer la gran comisión? Porque puede haber aquí un malentendido, que solamente la gran comisión la ejercen el pastor, el predicador, el maestro o el líder o el que está autorizado para enseñar. Entonces, esas serían la pregunta es realmente quiénes ejercen la gran comisión, quiénes son los llamados y resolver la inquietud de nuestro hermano Jorge Ángel, que dice que la gran comisión, ¿por qué no se enseña por fuera de las cuatro paredes, o sea, por fuera de la iglesia, Pastor Gustavo? Muy buena pregunta de Jorge, muy buena pregunta de Jorge. La verdad que quiero contestarla con la escritura. Estamos revisando Mateo, pero en Marcos cambia un poco el sentido. Es lo mismo, ¿no? Nada más es la visión distinta del que está escribiendo. Y en Marcos aparece ir por todo el mundo. Entonces, de alguna manera, es claro que aquí está originándose el sentido claro de lo que son las misiones. Es como si, en otras palabras, imagínate que Jesucristo está diciendo esto: id y conquista todo el mundo para mí. Obviamente no en el sentido material, no en el sentido económico, no en el sentido político, social, sino es ir a ganar las almas, es ir a dar el mensaje a ellos. Y así es, así tiene que ser. De hecho, el cristianismo histórico, ya hablamos de los últimos despertamientos en Estados Unidos y en Inglaterra, hace ya algunos 300 años, hace ya algunos 200 años, no fue en las congregaciones, no fue en las congregaciones. Aquí vemos gente histórica como Carlos Stud, por ejemplo, vendiendo toda su riqueza, dejando el púlpito, como Jonathan Edwards, como Adoniram Hudson Taylor, como Jim Elliot y como todos ellos, pues se salieron de lo cotidiano, de lo común, y predicaban en establos, predicaban debajo de los árboles. Creo que, si no mal recuerdo, Wesley decía: el mundo es mi parroquia, ¿no? Entonces es muy buena la pregunta de Jorge, porque desempolva un poco lo que es el sentido nada más de dónde se predica, y se puede predicar en cualquier lugar. Inclusive el apóstol Pablo decía: predicar a tiempo y fuera de tiempo, y esto es en cualquier lugar y en cualquier momento, porque es el mensaje que puede traer vida eterna a una persona. Imagínense, vida eterna a una persona. Entonces, el mensaje de Jesucristo es tan poderoso que puede transformar un alma. El mensaje de la religión no transforma nada, solamente barniza por fuera, limpia por fuera a la persona, pero el corazón sigue siendo el mismo corazón de piedra. Pero el mensaje de Cristo, este arrepentimiento y fe que hablamos, transforma a cualquier persona. Ahora, ¿quién debe predicarlo? Pues es muy interesante, porque evidentemente no se está refiriendo a un líder, no se está refiriendo a un pastor solamente, o a un apóstol, o a un profeta, o a un evangelista, que está hablándole a todos los discípulos en aquel momento. En este caso, a todos los discípulos en este momento. Lo que sí puedo decir es que, inclusive, pudiéramos decir que una persona que no ha nacido de nuevo puede hablar el evangelio, sí lo puede hablar, porque lo puede conocer. El problema va a ser cuando la persona lo escuche, va a ver que no lo vive. Lo habla, pero no lo vive. Entonces creo que el requisito mismo está implícito en Mateo 28. Cuando dice: id y haced discípulos, quien debe predicarlo es un verdadero discípulo de Jesús. Esa es la respuesta bíblica. Y puede ser hombre o mujer. ¿Quién lo puede predicar? ¿Quién lo debe predicar? ¿A quién se le ha dado ese privilegio que los ángeles no tienen? A los hijos y a las hijas de Dios. No importa que no tengan tanta teología, no importa que no tengan seminario, no importa que no tengan cursos, no importa que no tengan tantos talentos. Cuando Jesucristo hizo el milagro y liberó al endemoniado gadareno, tú te acordarás en la historia bíblica cómo él quiso seguirle, ¿no? Él quiso seguir a Jesús. Y Jesucristo le dijo: no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces él le dio este mandamiento: id a los tuyos y predícales lo que Jesús ha hecho contigo, el evangelio. Entonces esta es una comisión para todos los hijos de Dios, las hijas de Dios, los que han nacido de nuevo, para todos los que son discípulos, porque lo que vas a predicar
es el Evangelio para que otros se conviertan también en discípulos de Jesús. Entonces, pues creo que sería pues lo básico, lo elemental de entender para esta pregunta, doctor Juan. Sí, señor. Bien, Pastor Gustavo. Interesante la respuesta y la aclaración o el compartir a nuestro hermano que se comunicó. Em, mire, Pastor, es posible que yo lo diga por mi profesión. Bueno, todas las carreras, pero en el caso del derecho, nos forman de una manera muy puntual para poder entender lo que el legislador, que es el que hace las leyes, quiso decir, para que los abogados y los jueces que administran la justicia, pues se ciñan estrictamente a lo que dijo el legislador. Esa es una variable. La otra es que al estudiar la parte de cómo ha sido la evangelización en el mundo entero, encuentra uno periodos muy largos, más largos que los periodos en donde hay una estricta enseñanza del Evangelio, en que pues se enseñan una cantidad de contenidos, y no es que estén mal. Si yo tengo tiempo y me gusta y puedo estudiar la teología patrística o la escolástica, o para en contexto, digamos, del cristianismo protestante, leer a Karl Barth, o a Paul Tillich, o a Rudolf o a Dietrich Bonhoeffer, o a Rudolf Bultmann, pues es interesante, pero a mí me pasó eso en mi primera etapa de formación. Tal vez por ser abogado me metí mucho en esos estudios y después de 15 años uno resulta, es un académico sin conocer el verdadero evangelio de Jesucristo y sin ejercer en mínimo la gran comisión. Se forma uno un académico. La pregunta es, pastor, ¿cómo puntualizar, cómo dejar claro a nuestros amigos en la audiencia lo que se debe enseñar en la gran comisión? Ya el pastor había hecho referencia, ir a ser discípulos. Bueno, pero qué bueno poder tener claro qué es lo que realmente estamos llamados a enseñar en la gran comisión y dejar las filosofías y el conocimiento y la historia y la teología y todas esas cosas, pues para otros eventos, pero fundamentalmente yo considero que el domingo es donde se debe ceñir a la enseñanza de la doctrina de la teología y desde luego en la gran comisión enseñar el evangelio. Pastor, ¿cómo podemos puntualizar qué es lo que se debe enseñar en la gran comisión? Está muy bien, y hay que dividir Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20 en dos momentos para esa pregunta puntual. Lo primero es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que entender, no nos vamos a meter en ese tema, pero el bautismo no da la salvación. El bautismo es una representación pública de que yo ya le pertenezco a Cristo, de que mi vida vieja pasó y ahora soy una completa nueva persona, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, no hay otra cosa más que enseñar, más que la pureza y lo esencial del Evangelio, que es el mismo Evangelio, que es cómo me arrepiento y creo en Jesús. Eso es todo lo que hay que enseñar en esa primera parte. La verdad que lo que dice el doctor Juan es cierto, y hay gente que no estudia 15, estudia 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, y no entienden lo que es el Evangelio, y mucho menos lo viven. Es decir, que hay académicos que es probable que no hayan nacido de nuevo. Lo que él dice es muy fuerte, y yo creo que es bueno que se asincere delante de nosotros, porque así muchos de los oyentes pueden decir, bueno, estoy aprendiendo mucho teología, estoy aprendiendo muchas cosas académicas, pero ¿realmente yo soy un discípulo de Jesús? Esa es una primera pregunta importantísima. ¿Yo soy un discípulo de Jesús? ¿Por qué? Porque lo segundo es que si tú eres un discípulo de Jesucristo, entonces tú predicarás el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura, no solamente en la congregación, sino en cualquier lugar. Y entonces esa es parte de la gran comisión. Pero donde viene la confusión es en esta segunda parte, que esta segunda parte ya habla de otro segundo momento, yo quiero que lo entendamos.
El primero es ir y hacer discípulos. Es un evangelismo, es hacer misión, es compartir el evangelio. Lo sencillo pero lo poderoso del evangelio, ¿no? Que es poder de Dios, dijo el apóstol Pablo. Pero la segunda parte dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Bueno, esa segunda parte tiene que ver aquel que ya es nacido de nuevo, aquel que ya es un hijo de Dios. Entonces aquí empieza un ministerio que es pastoral también, que es de madurez, que es de crecimiento, lo comentaba en un principio. Porque ¿para qué le enseñas cosas a alguien que no ha nacido de nuevo? ¿Para qué le enseñas cosas a alguien que ni siquiera es hijo de Dios y que si se muere no se va al cielo? No tiene sentido. Pero los que han nacido de nuevo, los que hemos nacido de nuevo, es necesario poder aprender de otros verdaderos discípulos que nos enseñen, o nosotros poder enseñar a otros todo el consejo de la Escritura. Ahí es todo el consejo de la Escritura. Jesucristo no echó en tierra el Antiguo Testamento. Él habló, Él es el cumplimiento del Antiguo Pacto. Él es el cumplimiento de la Escritura. Él es el cumplimiento de los profetas, de todos los que fueron antes. Él fue el cumplimiento de cada palabra, fue cumplida en Él. Entonces cuando dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, pues yo empezaría para aquel que ha nacido de nuevo ya, pues empezaría a enseñarle que ese es discipular todo lo que hizo Jesucristo, todo lo que hizo en esta tierra, todo lo que Él enseñó, cómo lo vivió. Yo me introduciría tanto en los evangelios, que lo haría como algo tan importante de poder, como dice el libro de los Hechos, las cosas que Jesús hizo y enseñó. Jesucristo nos puso el patrón correcto, es primero enseñar con nuestro ejemplo y después hablar con nuestra boca. Las cosas que hizo y enseñó. Así dice la Escritura. Y hoy lo que hace la iglesia es completamente lo contrario. Hoy las congregaciones enseñan muchas cosas y nunca hay cuestiones prácticas. No hay buenos ejemplos generalmente. Casi todos son muy malos. Entonces es completamente lo contrario a lo que dice el libro de los Hechos, ¿no? Hay que reflexionar esto. Pero sí hablamos de dos momentos distintos. La primera es sencillo. ¿Qué hay que hacer para que alguien sea discípulo de Jesús? Se bautiza en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, el Evangelio. Ya lo hablamos, arrepentimiento y fe. Si alguien no entiende lo que es el arrepentimiento, explicárselo. Hay falsos conceptos de lo que no es, de lo que es el arrepentimiento. Hay falsas enseñanzas de lo que hoy es un verdadero arrepentimiento. De eso hablaríamos en muchos programas también. El arrepentimiento diario no existe, el arrepentimiento de proceso no existe, el arrepentimiento constante no existe. ¿Qué es el arrepentimiento bíblicamente hablando? Y lo segundo, la fe en el Señor Jesucristo. Pero ya la segunda parte, que es versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas, pues imagínate, tendríamos que estudiar todo lo que Jesús vino a hacer, cómo lo demostró, el cumplimiento de Cristo. Y eso sí, es un discipulado constante, continuo, que tenemos que hacerlo unos a otros en los diferentes ministerios. Y como dice la Escritura, los más ancianos o las más ancianas enseñan a las más jóvenes. Y creo que ahí tenemos mucho que poder seguir enseñando y seguir aprendiendo, porque de eso nunca terminaremos de aprender. Siempre seguimos aprendiendo unos de otros. Sí, señor, así es, pastor Gustavo. Bueno, ya por último, qué bueno que ya lo ha indicado, pero qué bueno poder precisar, porque siempre Dios nos ha llamado y nos ha dado una misión específica a cumplir, y uno debe cumplir esa misión. Entonces la pregunta es, pastor Gustavo, ¿cuál sería el propósito realmente de ejercer la gran comisión? La verdad que es, vuelvo a repetir, un gran privilegio. El propósito es que no se conocería este mensaje o estas buenas noticias por todas las personas, por todos los países, por todos los oídos, si no fuera compartido por los que tenemos que compartir, lo que somos todos los hijos y todas las hijas de Dios. Dios quiere alistar a todas las personas para que esto acabe. Esto ya está por terminar. Esto está acabando, eso lo sabemos los que estudiamos la Escritura. Y tenemos que estar preparados para que se cumpla la misma palabra de Dios. Y este evangelio será predicado en todo el mundo. ¿Y quién lo va a predicar?
Hermosos son los pies que predican el Evangelio, y todo hombre y toda mujer nacido de nuevo tiene ese gran privilegio que, vuelvo a repetir, los ángeles quisieran, pero no tienen. Y nosotros ahora tenemos esa gran encomienda de parte de Dios, hablar acerca de Cristo, no solamente crucificado, sino de Cristo resucitado y el Cristo que viene. Y es una grande responsabilidad que no podemos hacer de lado, no podemos recargarnos, ser flojos, ociosos y decir, no, pues le toca a los pastores, le toca a los evangelistas, le toca a los líderes. No es así, nos toca a todos nosotros. Hay una gran cantidad de pueblo en el mundo que no ha escuchado de Jesucristo. ¿Quién va a ir si no hay quien les predique? ¿Quién va a ir si no hay quien se disponga? ¿Quién va a ir si no hay quien tome ese reto o esos retos? Los siglos pasados, los que nos precedieron, la verdad, fueron gente muy valiente, gente que se despojaron de todo, gente que amaron a Dios por sobre todas las cosas, entendieron el valor del Evangelio, algo importante. Creo que la Gran Comisión nos recuerda el valor de las palabras de Cristo, el valor de lo que Jesús vino a hacer esta tierra, el valor de que esa obra siga trascendiendo, porque ¿cómo lo sabrán si no hay quien les predique? Vuelvo a repetir lo que dice la Escritura. ¿Cómo conocerán las buenas nuevas si no hay quien las propague? Y de verdad que hoy creo que sí, la reprensión ha sido para todos nosotros. No prediquemos cosas distintas al Evangelio, suplantando el Evangelio, me refiero, ¿no? Todos hemos hablado en una congregación de otras temáticas que también son interesantes e importantes, pero nada se compara con el glorioso Evangelio. Si hubiera una cura para el cáncer, una cura para el SIDA, una cura para enfermedades incurables, pues yo creo que nos interesaría poder dársela a otras personas. Y sí, habrá vacunas contra la gripa, contra la influenza, contra un dolor de aquí, de allá, estará bien, son buenas cosas esas, pero no puedes compararlo con la cura de una enfermedad que es incurable. Bueno, así pongo la comparativa. La cura para el alma, la cura para una mente sucia, enferma, pecadora, llena de maldad, de un corazón inmundo y perverso como el que yo tenía y como todos los hombres antes de Cristo. La cura se encuentra en el Evangelio, la cura se encuentra en la gran comisión, en ir y enseñar, en ir y predicar y hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una vez que los discípulos ya están preparados, pues hay que seguir replicándolo y preparándolos para que sigan con esa gran comisión. Eso no es posible sin el Espíritu Santo. Eso no es posible si no has nacido de nuevo. Yo te invito, si no has nacido de nuevo, busca a Dios con urgencia, busca a Dios con seriedad. Y si tú ya naciste de nuevo y no estás ejecutando la gran comisión, yo veo que hay algo extraño ahí. Puede ser que estés cayendo en tibieza, puede ser que estés cayendo en religiosidad, ser parte de una denominación, activismo, haces muchas cosas, pero no haces lo más importante. Esta es la primera encomienda, y con esto concluyo, porque la primera encomienda y tan importante que Cristo dejó, pues es a los primeros cristianos, pero no fue nada más a ellos, fue a todos los cristianos que íbamos a través de todos los tiempos. Y vuelvo a repetir, ya no le podemos pedir a los antiguos que hagan lo que nos toca hacer a nosotros. Nos toca hacer a nosotros, evidentemente, porque Dios, pues así quiso que viviéramos en este tiempo. Gracias, Pastor Gustavo. Muy clara, muy específica lo que es el propósito de la Gran Comisión. Gracias, Pastor. Una exposición muy concreta, muy bíblica, pero qué bueno que el Pastor nos indique en qué plataformas lo podemos encontrar para las personas que quieran seguirlo, Pastor. Claro, doctor Juan. Pues estamos ahorita en el YouTube. Nos pueden encontrar los amigos de Colombia o en Colombia en una página en YouTube que se llama Estudios Bíblicos en Colombia. Cada domingo se sube una enseñanza bíblica y usted puede seguirnos por ahí. Y en otros discípulos que vivan en otras partes de Latinoamérica, si les interesa, hay una página que también se llama Jóvenes Discípulos en YouTube. Jóvenes Discípulos, ahí nos puede encontrar. O alguien, si necesita alguna asesoría, plática o saludarnos simplemente, puede buscar nuestro número
telefónico con el doctor Juan aquí en Fuego AM. Con mucho gusto él se lo puede dar y estamos para servirles. De verdad que siempre es un gusto ser invitados y no me gustaría terminar sin decir algo, una pequeña conclusión en cuanto a este texto de Mateo 28. No olvidar algo. Son tiempos difíciles, son tiempos de mucha confusión, son tiempos de dolor, de sufrimiento, pero recuerde algo que Jesús nos dijo. Cristo fue claro. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted no está solo. Si usted cree que es un solitario, no. Hay gente, como le dijo Dios a Elías, que no ha doblado su rodilla ante Baal. Busca a Dios con todo su corazón. Le invito y les mando un fuerte abrazo desde acá, desde México, a Fuego AM y a todo el pueblo colombiano. Gracias, Pastor Gustavo. Vea qué interesante. Por tanto, dice el versículo 19 del capítulo 28 de Mateo. El pastor decía, no es o no son momentos fáciles hoy en la humanidad. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir y hacer discípulos. Examinar cada una de las partes del texto. Nosotros tenemos una costumbre que es como memorizar el versículo y repetirlo y repetirlo. No es que esté mal, eso es parte de una formación. Pero sí es examinar por qué en ese versículo 19 dice, por tanto. Ahí podríamos durar por lo menos 60 minutos explicando. Examinar el verbo id. Ahí hay otro tiempo muy largo para poder explicar. Y desde luego, discípulos. Y así todas las partes de la oración o de este texto de Mateo 28, 19 y 20. Reiteramos el agradecimiento al pastor Gustavo por su enseñanza. Gracias a quienes se conectaron en Facebook, quienes nos estaban escuchando, de igual manera en WhatsApp y desde luego en YouTube. Bendiciones. Damos gracias a Dios por esta enseñanza y agradecemos a Tanis en el Control Master, quien les habló, Juan de Jesús Sánchez Aponte. Dios los bendiga. Hasta otra oportunidad en El Impulso.